Los barcos del mundo antiguo clásico eran muy simples comparados con los sofisticados de hoy en día, o por lo menos eso es lo que podríamos pensar. Sin embargo, el descubrimiento de dos enormes barcos de recreo construidos por el loco emperador romano Calígula han cuestionado el punto de vista de los historiadores sobre la antigüedad. Le debemos a un dictador fascista el rescate de estos fascinantes navíos y el hallazgo de los secretos perdidos durante casi 2000 años. Estos barcos fueron los Titanic del mundo antiguo. Descubrimientos históricos, episodio 2, los Titanic de la antigüedad. A medida que los pueblos antiguos expandían sus imperios, sus barcos cada vez se hacían más complejos y desarrollados. Nuestros conocimientos sobre los barcos antiguos se han incrementado con la aparición de más barcos en las profundidades de los océanos. Con la mejora de las técnicas modernas en el campo de la arqueología marítima, cada vez tenemos más información sobre la tecnología de los barcos antiguos y sus valiosos cargamentos. No obstante, un descubrimiento en la década de 1920 en el lago Nemi, a 24 kilómetros de Roma, cambiaría todas nuestras creencias hasta ahora sobre los barcos del mundo antiguo. Barcos de tal tamaño y esplendor que nunca se habían visto anteriormente. Pero ¿quién construyó estos barcos únicos? ¿Y qué nos revelarían sobre las antiguas civilizaciones que los crearon? Cuando los barcos fueron sacados a la superficie del pequeño lago volcánico, pudimos apreciar la verdadera envergadura y la complejidad que tenían. El hallazgo de los barcos de Nemi escribiría una nueva página de la historia. Resolver su misterio ha sido el trabajo llevado a cabo por un hombre durante toda su vida, el doctor Marco Bonino. Los barcos de Nemi son muy importantes, en parte porque son los restos más completos nunca hallados de su época y también debido a su enorme tamaño. Eran barcos excepcionales. Los dos enormes barcos revelarían oscuros secretos sobre los excesos del Imperio Romano. A bordo había estatuas, esculturas y una increíble tecnología que habría que ver para creer. ¿Cuál fue el sentido de estos extraños artefactos de bronce? ¿Qué hacían esos enormes barcos lejos del mar en un lago remoto de apenas 2 kilómetros de diámetro? Los barcos de Nemi eran unas naves inmensas. Tenían 70 metros de eslora y 20 de manga. Es decir, el equivalente a 2 canchas de tenis situadas una tras otra. En aquel lugar, en el contexto de Nemi, esas naves habrían sido impresionantes, asentadas en el lago, dominando todo su entorno. El verdadero tamaño del barco navegando en un pequeño lago parece increíble. Sin embargo, fue la extraordinaria calidad de construcción lo que más le llamó la atención al doctor Marco Bonino. Nunca antes se habían encontrado restos, tanto en tierra como en mar, como los barcos de Nemi, que nos proporcionasen tanta información respecto a técnicas de construcción y a arquitectura naval. Los barcos de Nemi fueron unos verdaderos tesoros para los historiadores navales y arqueólogos. Sin embargo, los restos de lujoso y opulento mobiliario fueron los que dejaron realmente estupefactos a los expertos. Tenían los suelos de mármol. También sabemos que disponían de agua corriente, caliente y fría, y puede que hasta tuvieran baños en al menos uno de los barcos. Eran casas flotantes palaciegas, con tejados dorados y cobrizos, suelos de mosaico y columnas. Por otro lado, reflejan la capacidad tecnológica de los arquitectos navales romanos. Incluso el diseño del ancla era revolucionario. Hasta su descubrimiento se pensaba que el ancla había sido un invento del siglo XVIII. Los mecanismos utilizados en estos barcos eran extremadamente avanzados y no se encontraron en ninguna otra parte. Los artefactos mecánicos a bordo arrojarían una nueva luz sobre la tecnología antigua. Sin embargo, habría una revelación más increíble todavía. A medida que los arqueólogos recuperaban tubos de plomo del lodo en torno al pecio, se dieron cuenta de que había unas inscripciones que los dejarían aún más perplejos. Cuando estaban limpiando el barro, el nombre de un joven despótico e impopular emperador romano apareció: Gaius Caesar Augustus Germanicus, más conocido en el mundo con el nombre de Calígula. Calígula se convirtió en emperador en el año 37 después de Cristo, a la edad de 25 años. Pronto quedaría deslumbrado por la riqueza y el poder en sus manos. Tenía fama de ser un gobernante cruel y sádico que derrochaba la amplia fortuna de Roma en placeres hedonistas.
Cuando tomó el poder, los romanos sintieron una suerte de entusiasmo, pero todo se vuelve rápidamente negativo. Sabemos que se volvió loco, poniendo especial atención en la complacencia de su gobierno. Hay todo tipo de historias sobre su crueldad, relatadas por Suetonio y otros escritores. Los escritores romanos describen de qué manera Calígula ejercía su brutalidad y ferocidad. Adoraba ver torturas y ejecuciones, y disfrazado con peluca y toga se abandonaba a los placeres nocturnos y a la vida adúltera. Calígula era sin duda sanguinario. Sabemos que arrancó de las entrañas de su hermana al hijo que él mismo había engendrado. Por lo que cualquiera capaz de hacer algo así debe tener una actitud bastante sangrienta y macabra ante la vida. Sin embargo, no todos sus intereses eran tan destructivos. Calígula era un verdadero amante del mar. Era bisnieto de Augusto y Marco Antonio, respectivamente el ganador y el perdedor de la gran batalla naval de Actium, Aquio, que había decidido el destino de Roma 2 generaciones atrás. También era nieto de Agripa, el comandante de la flota victoriosa y constructor del Panteón original. A Calígula le gustaban los barcos. Antiguas fuentes, como la de Suetonio, mencionan que mandó construir algunos barcos llamados Liburnians. Estas naves fueron unas naves muy especiales. Se pueden apreciar ilustraciones antiguas de los Liburnians en las columnas trajanas en Roma. Eran galeras de maniobra ligera, las naves favoritas de los piratas que cayeron en manos de los barcos mercantes romanos en el Mediterráneo oriental. Calígula diseñó su propia y exuberante versión. Uno de los ejemplos más interesantes sobre la complacencia de Calígula fue la construcción de una completa galera Liburnian que poseía una popa de joyas, velas multicolores, divanes en los cenadores y un jardín. Solía navegar por la mañana temprano desde Roma hasta la bahía de Nápoles, en parte pirata, en parte rey, en parte emperador romano. Desde muy temprano, durante su gobierno, Calígula se sintió atraído por el lago Nemi, con su templo sagrado dedicado a Diana. Era un extraño y misterioso lugar alejado de la civilización. Un lugar donde los romanos adoraban a sus dioses y donde frecuentaban a los espíritus de sus ancestros. La diosa Diana estaba estrechamente unida al lago Nemi. El lago era conocido con el nombre de Espejo de Diana. Su culto, basado en el de Artemisa en Grecia, ya tenía cientos de años cuando Calígula llegó a Nemi. Como Artemisa, Diana era probablemente una divinidad de lo silvestre y la foresta, una diosa de los lugares salvajes, alejada de la vida cosmopolita de Roma, aunque también se la asocia con rituales de transición e iniciación. Calígula estaba obsesionado por el ritual sensual dedicado a Diana en Nemi. Él mismo construyó una villa palaciega al borde del lago cerca del santuario de Diana. Solo era uno más de los que se dejaban llevar hasta el lago por el culto a Diana, la cazadora. Muchos de sus fieles dejaron evidencias de su adoración. Los romanos creían que los dioses tenían que ser aplacados mediante la presentación de ofrendas como agradecimiento por los favores otorgados. Se han encontrado una serie de bellos e intrigantes objetos cerca del templo de Diana. Este es uno de los bronces que representan a Diana. Aquí está ilustrada en su corta túnica y por la espalda se pueden ver las evidencias de una aljaba. Desgraciadamente el arco ya no existe. También se la representa con un brazo alzado y al parecer en su festividad, las mujeres bendecidas por Diana y que recibían respuesta a sus plegarias, desfilaban llevando antorchas durante todo el camino al santuario, llevando el pelo adornado con flores. Los rituales sexuales estaban integrados en el culto a Diana, aunque unos sacrificios un poco más inquietantes eran llevados a cabo cerca del río. Durante las excavaciones del siglo XIX se halló esta plataforma que algunos sospechan ser el lugar en donde se producían los sacrificios humanos. La oscura combinación de sexo y muerte habría atraído a Calígula. Probablemente este aspecto cruel y sangriento de su culto hubiera atraído a Calígula.